Amada audiencia de Tiempo de Gracia, para nosotros es un enorme privilegio poder estar en su programa, dando siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, la adoración y la exaltación. Y para usted que nos está viendo ahí en casita, para usted que nos mira a través del Facebook, o a través de la televisión, les saludamos, le bendecimos esta mañana y aquí estamos para compartir con usted el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, pero no como esa espada que destruye, sino como esa espada que corta lo negativo, lo malo, y que nos lleva a hacer la voluntad de nuestro Dios. Qué gozo, qué alegría más grande que usted pueda estar con nosotros en esta hora. Vamos a ir a la palabra. Lo vamos a hacer en el libro de Mateo, en el capítulo 18, y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra, para honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí vamos a quedarnos esta mañana. Padre, le damos gracias por su palabra que nos alienta, su palabra que nos instruye, su palabra que nos limpia, su palabra que nos sana. Gracias por su bendita palabra. Gracias por su presencia en nuestra vida, por su compañía. Gracias por su respaldo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Reconocemos al estar delante de su presencia, Dios mío, que somos dependientes de usted, que no podemos nada, pero que con usted somos más que vencedores. Este programa, esta palabra, la ponemos en sus manos, bajo su dirección, bajo su cobertura, bajo su respaldo, para que sea usted en esta mañana haciendo lo que usted quiera. Solamente somos un canal, solamente somos un utensilio en sus manos para que usted haga lo que usted quiera. Que usted bendiga a través de su palabra, y que usted haga una obra especial conforme a su perfecta voluntad en todos los que nos están viendo y que van a ver este programa. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar bajo el tema el perdón. El perdón. Un tema trascendental. Un tema muy importante, el perdón. Creo que cuando se habla de perdonar, tratamos con una de las áreas, uno de los temas
menos fáciles, es decir, más duros, más difíciles en cuanto a nosotros, porque nosotros siempre queremos hacer las cosas como lo sentimos, y perdonar es una de esas cosas que se hacen por decisión y no porque se sienta. Usted y yo tomamos la decisión de perdonar, y no es porque usted dice, viera que yo siento perdonarle, claro, en el espíritu, pero no va a sentir perdonar al que le dañó, le hirió, especialmente cuando se trata de algo grande, de algo fuerte, porque hay que reconocer que muchas veces las cosas que no queremos perdonar son cosas muy pequeñas, y eso solamente da a entender o resalta de nosotros que somos niños espirituales, que la ofensa que hicieron contra nosotros fue muy pequeña, pero la hacemos grande, como que le damos demasiada importancia, y no entendemos que como seres humanos, aunque seamos cristianos, estamos con la posibilidad de que nosotros también fallemos. Entonces, cuando se trata de perdonar, solamente es posible cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor incondicional, que nos ama no porque lo merecemos, y que Dios nos perdonó toda aquella deuda no porque lo merecíamos, sino que fue su gracia, su amor, ese amor incondicional que Dios derramó en nosotros y que nos perdonó no porque éramos dignos, sino porque Él quiso. Entonces, Jesús comienza hablando acá cómo se debe perdonar al hermano. Existe una diferencia cuando nosotros tenemos que perdonar a un hermano y cuando tenemos que perdonar a alguien que no es nuestro hermano. Pero aquí dice que ¿cómo se debe perdonar a un hermano que peca contra nosotros? Lo primero que dice la palabra de Dios es que si un hermano peca contra nosotros, debemos nosotros reprenderle, ¿verdad? Reprenderle es una forma de decir, de hablar con él, de conversar con él y hacerle saber que no estuvo bien. Pero dice que primeramente es estando él y nosotros solos. Primeramente no es hacerlo público, como nos gusta, como nos encanta hacer público la falla, el error del hermano. Y cuánto se nos olvida aquella palabra que dice que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, que así nosotros hagamos con ellos. Y a nadie le gustaría que cuando falla, porque no vamos a decir si fallamos, no, es que fallamos. Pecamos contra nuestros hermanos, no solamente contra nuestro Dios. Y a donde hay gran problema es con el prójimo, es con el hermano. Entonces primeramente no es publicarlo, fulano de tal me hizo tal cosa, aléjense de él, que nadie sea su amigo, no. Primeramente el amor que hay en nosotros hacia ese hermano nos debe de llevar a hacer lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? Que lo amemos y por ese amor que le tenemos podamos hablar a solas con él. Luego es con uno o con dos testigos. Y cuando todavía eso no ha resultado, entonces en tercer lugar es con la iglesia. Y cuando a la iglesia no quiere oír, entonces la palabra de Dios dice, tenle por gentil y publicano.
Gentil es alguien que ya se apartó, que ya se alejó. Gentil no es alguien que no conoce, es alguien que conoce la verdad. Conoce la verdad, pero que verdaderamente no había entrado al reino de Dios. Y es allí, en ese contexto, en el contexto de perdonar a mi hermano, en el contexto de ese perdón, es donde Jesús enseña que todo lo que atemos o desatemos en la tierra será atado o desatado en el cielo por Dios. Es en ese contexto, no es en todo lo que nosotros queramos. Yo ato esto, desato lo otro, no. Por eso es que dice, otra vez os digo, hablando del mismo tema, no se ha salido el tema, está hablando de perdonar a mi hermano. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando? De perdonarnos. De perdonarnos. Y cuando nos ponemos de acuerdo y nos perdonamos, entonces Dios también se pone de acuerdo en el cielo con lo que nosotros estuvimos de acuerdo. Por eso es que dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No está hablando del culto, está hablando de la reunión de 2 o 3 que estamos perdonándonos, que estamos reconciliándonos, que estamos arreglando esas diferencias que existen y que no deben de alargarse, sino que debe de pedirse perdón y debe perdonarse. Porque muchas veces resulta que el que ofendió, el que falló, pide perdón, pero el otro se niega a perdonar, y eso significa que hay orgullo. El orgullo nos impide que perdonemos. El orgullo nos impide que pidamos perdón también, porque creemos que pedir perdón es humillarse. Pedir perdón no tiene nada con humillarse delante de la persona o sentirse menos. Pedir perdón es de valientes, de gente sabia, de gente humilde, de gente que quiere agradar a Dios y que quiere caminar en armonía con el Espíritu Santo. Es en ese contexto de perdonar a nuestro hermano, cuando Jesús está enseñando de cómo perdonar al hermano, es allí donde dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando estamos hablando de perdonarnos, cuando estamos hablando de pedir perdón, cuando haya restauración, ahí está Dios en medio, obrando en esa situación. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces no existe el número. ¿Cuántas veces? Mucha gente dice, no, es que la tercera es la vencida. Eso no es Biblia. Tampoco, como decía en la ley, 7 veces. Por eso Pedro le dice a Jesús, hasta 7. Y hay una palabra, hermano, que dice Jesús, que si 7 veces al día nuestro hermano peca contra nosotros y las 7 veces viene arrepentido, las 7 veces hay que perdonarle. Está hablando de que siempre que nuestro hermano peque contra nosotros y siempre que se arrepienta, debemos perdonar. Porque perdonar a nuestro hermano es un requisito
para que Dios nos perdone a nosotros. El verdadero perdón libera. El verdadero perdón liberta. El verdadero perdón trae sanidad. Hay personas que están enfermas aún de su cuerpo y la raíz del asunto está en el odio que tiene en su corazón, el resentimiento, la falta de perdón, porque se ha aferrado a que no perdonará, y ese odio le ha llevado a que se enferme y pide oración y le oran y no hay sanidad, porque la clave está en que debe de perdonar. Yo entiendo que hay cosas que solo llenos del amor de Dios se pueden perdonar, pero Jesús habló de que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona a nosotros. La pregunta es, ¿necesitamos que Dios nos perdone? Desde luego, a diario, a cada momento fallamos a nuestro Dios con un pensamiento, con una mirada, con una actitud, con un comportamiento. Fallamos. Necesitamos a cada momento que Dios nos perdone. Y cuando venimos a Él, dice la palabra, cuando Jesús nos enseña a orar, no a rezar, sino a orar. Y cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Ya no pierda el tiempo orando, o como dicen muchos, rezando, porque la Biblia no nos enseña a rezar, la Biblia nos enseña a orar, y nos enseña que es diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando Jesús nos enseña a orar, dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué fácil es decir que le perdone Dios. ¿Cuántas veces como cristianos, como gente que ha nacido de nuevo, toma la decisión y dice: yo no le voy a perdonar? Pero es que se nos ha olvidado ya que teníamos una deuda impagable, una deuda que no había forma, que no había manera de cómo pagarla. Y Jesús, sin deber nada, Jesús no tenía nada que hacer en la cruz del Calvario. Fueron nuestros pecados, fueron nuestras rebeliones, fuimos nosotros. Y sabe que Jesús, cuando lo injuriaban, cuando lo crucificaron, cuando le mataron, Jesús, Él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales. A veces cosas tan pequeñas tomamos decisión de no perdonar. ¿Y sabe por qué tomamos decisión de no perdonar? Porque creemos que al no perdonar le hacemos daño a quien no le perdonamos, sin darnos cuenta que al no perdonar, quienes nos hacemos daño somos nosotros. A nosotros es que nos perjudica estar llenos de odio, de rencor, de amargura.
Eso es como un cáncer, como algo que va matando espiritualmente y le lleva a una situación muy difícil. Cuando nosotros perdonamos, tenemos la libertad para venir donde Dios y decirle: perdóname. Así como yo perdoné, así perdóname. Y cuando alguien no es nuestro hermano, dice la palabra, cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno. Perdonar es una decisión. Perdonar es un mandamiento. No es que se debe de hacer cuando se siente. No. Es que es una decisión. Yo perdono, aunque sea difícil. Es una decisión que tomamos y que nos ayuda primeramente a nosotros cuando perdonamos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con Tiempo de Gracia. Estamos hablando bajo el tema el perdón. Uno de los temas de gran importancia y que nos involucra a todos. Todos fallamos y especialmente estamos hablando el perdón entre hermanos, porque pecamos contra nuestros hermanos. Es mentiroso aquel que diga que no peca. Ya la palabra no lo establece. Por ejemplo, dice que ofendemos muchas veces de palabra, muchas veces sin darnos cuenta. Muchas veces no hay un plan de dañar, de herir a alguien, pero lo hacemos. Y muchas veces no nos damos cuenta de aquel hermano o hermana se sintió herido, se sintió dañado. Cuando Jesús está enseñando a cómo perdonar, también Jesús enseña a cómo pedir perdón. Le decía hace un momento que Jesús dijo 7 veces, si 7 veces peca y si 7 veces viene arrepentido, estamos hablando del día. O sea, pero no es un número. Usted sabe que el número 7 significa perfección. Todo lo que está diciendo Jesús, todas las veces al día que el hermano peque, si cada una de esas 7 veces viene arrepentido, pueden ser 7 o pueden ser 20, porque el asunto es que está diciendo siempre. Entonces también es necesario decir que no solamente es de que estemos pidiendo perdón, sino que demos fruto de sincero arrepentimiento, que demostremos que queremos cambiar, que queremos ser diferentes, porque nadie quiere estar siendo herido, nadie quiere estar siendo dañado, y nadie está obligado a perdonar cuando el hermano no se arrepiente, cuando el hermano no hace nada por cambiar. Y esto va también para nosotros como esposos, para las esposas, para los hijos, para los padres. Cada vez que cometemos errores, cada vez que nos equivocamos como esposos o las esposas, en familia, en casa, no solo es de estar prometiendo, estar diciendo, no lo vuelvo a hacer, perdóname. No, se trata de cambiar. Si nosotros no tomamos la firme determinación de cambiar, de ser mejores, vamos a continuar con el mismo estilo de vida, aunque estemos en una iglesia,
Porque Dios ya nos dio voluntad, ya nos dio la capacidad para elegir, para decidir. Y entonces, cuando Jesús está enseñando esto y viene Pedro y le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. Le dice Jesús: yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces no existe un número. Estamos hablando de que siempre debemos perdonar, pero también cuando somos nosotros los que hemos ofendido, los que hemos fallado, debemos arrepentirnos y debemos de demostrar ese arrepentimiento, porque tampoco el hermano o hermana es juguete para que nos esté perdonando y más temprano que tarde estemos cometiendo la misma ofensa u otra mayor. Y Jesús habló de esto, de los dos deudores, siempre en el capítulo 18 de Mateo, del versículo 23 en adelante, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí es necesario darnos cuenta que aquí el rey es Dios y que sus siervos somos nosotros, los hijos de Dios. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Esa deuda representa lo que nosotros recibimos de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. La deuda de nuestras rebeliones, la deuda de todas nuestras desobediencias, de todos nuestros pecados. Una deuda impagable. Solamente Jesús pudo pagar esa deuda. Él tomó nuestra maldición para que nosotros recibiéramos su bendición. Pregunto: ¿a quién le gusta pagar lo de alguien más? A nadie. ¿A quién le gusta recibir el mal que merece alguien más? Nadie. Esa era una deuda impagable. No podíamos hacer nada. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esa es toda aquella deuda que Dios nos perdonó. Pero miren lo que sucede. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Usted compare 100 denarios con 10,000 talentos. 100 denarios. Que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué representa esos, gloria al Señor? ¿Qué representa esos 100 denarios? Representa cuando nuestro hermano
peca contra nosotros. Cuando la comparamos con aquella ofensa, cuando la comparamos con la deuda que Dios nos perdonó a nosotros cuando fuimos salvos, no hay comparación. 10,000 talentos con 100 denarios. Es hablar de muchos millones de dólares y luego compararlo con un par de lempiras. No hay comparación. ¿Entiende por qué nosotros no debemos negarnos a perdonarnos los unos a los otros? Aún cuando nosotros reconocemos que hay pecado entre hermanos que son grandes, así humanamente hablando, pero cuando usted los compara con toda aquella deuda, con todo lo que Jesús le perdonó en la cruz del Calvario, y que fue por gracia, porque la mayoría me está diciendo ahora, hermano, pero es que no merece mi perdón, es que me dolió, es que destruyó tanto. Y yo entiendo eso, yo entiendo que no merece el perdón, pero estamos hablando de perdonar por ese amor incondicional que hay en nuestro corazón de nuestro Dios. Claro que no merecemos que nos perdonen. Merecemos que no nos perdonen cuando nos equivocamos. Pero estamos hablando de amarnos así como Dios nos amó a nosotros. Y que por ese amor nos perdonó. Mire lo que sucede. Después de que Dios nos perdonó toda aquella deuda, nos negamos a perdonarnos entre nosotros ofensas tan minúsculas, tan pequeñas. Y repito, eso quiere decir que somos inmaduros, que muchas veces somos cristianos carnales, todavía llenos de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, que nos hacemos los importantes y diciendo, no, es que yo no soy cualquier cosa, yo no soy juguete, y entiendo eso. Pero cuando usted entiende que la gracia de Dios le perdonó toda aquella deuda, usted va a decir, yo voy a perdonar. Yo tomo la decisión de perdonar porque si usted no perdona, a usted le hace daño. A usted le hace daño. ¿Cuánto tiempo quizás tiene usted de vivir con falta de perdón? Y eso le ha llenado su vida de amargura. Ha vivido con resentimiento contra su padre, contra su esposo, contra el papá de sus hijos, contra aquella persona que le dañó, que le hirió. Y eso le ha causado daño, porque eso le ha llevado, e incluso llega un momento que hay odio. Y parece que fuera justificado. Pero usted imagínese a Jesús. Estaba en nuestro lugar como el peor malhechor, como el más malo, en medio de dos ladrones. Y nosotros con que nos den la mano, queremos ir de la iglesia muchas veces. Cuánta niñería, cuánta inmadurez, cuántas veces Dios se siente defraudado después de todo aquello que Él hizo. Nosotros por una cosita tan pequeña nos vamos, nos desanimamos. Entonces dice la palabra, viendo sus siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
Mire lo que sucede cuando no perdonamos a nuestro hermano su ofensa. Y no se trata de perdonar de labios, se trata de perdonar de corazón. Entiendo que usted dice, es que no puedo olvidar. Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Usted siempre va a recordar aquello que le dañó. Qué bonito fuera que pudiéramos olvidar, pero no podemos olvidar. El único que perdona y olvida es Dios. Usted y yo siempre vamos a recordar las cosas que nos dañaron, que nos dolieron. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay perdón verdadero, cuando hay perdón genuino, libera, sana. Esa herida que causó la ofensa es cicatrizada. Y cuando pasan los años, todavía recordamos. Todavía usted va a recordar el abuso toda su vida. Usted va a recordar el desprecio. Usted va a recordar el abandono. Usted va a recordar cómo le dieron la espalda en los momentos difíciles. Usted lo va a recordar. Todo lo que le dolió, que le dañó, usted lo va a recordar toda su vida. ¿Cuál es la diferencia cuando perdonamos? Y ese perdón trae libertad, trae liberación. Que la herida cicatriza. Y cuando, ¿cómo sé que la herida ha cicatrizado? Que cuando me acuerdo, ya no me duele. Ya no me duele. Porque hay perdón que es falso. Hay un perdón que es fingido. Hay un perdón que es condicional. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Cuántas veces le ha dicho Dios a usted que le perdona, pero que es la última vez? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho a usted que le perdona ciertos pecados, pero otros no? Perdones acondicionados, perdones retrasados. Te perdono, pero de aquí al domingo, de aquí al otro año, mientras tanto ni me hables. ¿Cuántas veces le ha dicho Dios, te voy a perdonar en el 2021? No, en el instante que usted se arrepintió de corazón, Dios le perdonó. Él nos enseña a perdonar. Ve a Jesús. No vea al que le ofendió, al que le dañó. Vea a Cristo en la cruz pagando la deuda que usted y yo debíamos. Y dice la palabra, gloria a Dios, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Dios tuvo misericordia de nosotros, por eso nos perdonó y nos libró de la muerte, del infierno. ¿Y cómo se nos olvida? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Porque lo más que se hace es lanzar piedra, apedrear, dañar, señalar, denigrar. Y mire esto, no se trata de acomodar. Pero aun cuando las cosas son ciertas y que el hermano pecó, dice la palabra, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hoy lo que recuerda es que cuando falló no hubo una iglesia que con la capacidad, con el amor de Dios para restaurarle, para levantarle, sino que se volvieron jueces? Le dijeron, tú ya fallaste, tú no eres cristiano, tú no eres nada. Solo el verdadero cristiano restaura. En algún momento le va a tocar perdonar. En algún momento le va a tocar pedir perdón. No se siente excluido. Este tema nos envuelve a todos. Nos envuelve a todos. Y dice la palabra, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Le entregó a verdugos, se enojó. Dios se enoja cada vez que decidimos no perdonarle a un hermano que se arrepiente, a un hermano que nos suplica, perdóneme hermano, yo pequé, me equivoqué, fallé. Ese hermano puede ser la esposa, el esposo, el hijo,
Y ahí vemos a alguien que suplica, pero el orgullo nos impide perdonar. El orgullo nos impide pedir perdón. Y Dios se enoja cuando no perdonamos, porque le dice: toda aquella deuda yo te perdoné. Así tú también, así nosotros tenemos que tener misericordia y perdonar como Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Usted y yo no somos jueces. Y dice la palabra que le entregó a los verdugos hasta que pagase toda. Mire que esa palabra verdugos son atormentadores. Otra palabra es que son los mismos demonios. Demonios de enfermedad. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Espíritus de enfermedad no se van a ir de los cuerpos, sino es que hay perdón. Pues la palabra de Dios dice: ni deis lugar al diablo. Y cuando no perdonamos, la falta de perdón, Dios la considera como un pecado de odio. Mire eso. La falta de perdón, Dios la ve como un pecado de odio. Si usted odia a un hermano, usted odia a Cristo. Y usted lo que tiene que tener en su corazón es amor, porque el amor es de Dios. Y el que ama ha conocido a Dios. Y el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos enseñó y dice: no amemos de palabra, no amemos así nomás, amemos de hecho y en verdad. Es fácil decir te amo, es fácil darse un abrazo lleno de hipocresía y por detrás calumniar, señalar, denigrar, rechazar. Cuánta hipocresía en la iglesia hoy. A Dios no le gusta, Dios aborrece todo pecado y aborrece la hipocresía. ¿Cuántas veces dice perdóneme, pero no está arrepentido? ¿Cuántas veces dice que le ha perdonado, pero no es cierto? Hay que perdonar de corazón. Le entregó en manos de verdugos, atormentadores, demonios, hasta que pagó la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. A su hermano. Si no es su hermano, hay formas diferentes para que usted le perdone. Perdónele en oración. Por favor, pastores, no le enseñe al hermano recién convertido que tiene que ir a donde sus enemigos afuera a hincárseles y pedirle perdón, porque así ha fracasado mucha gente. Así ha muerto mucha gente pidiéndole perdón a un enemigo de afuera. Es al hermano que hay que pedirle perdón así. Al de afuera hay que perdonarle en oración, porque usted no sabe si el de afuera le está esperando para matarle y usted va a humillarse para que le perdone. Así también en manos de atormentadores entrega a Dios, ¿verdad? En manos de verdugos. Y por eso hay gente que está sufriendo con algunos tipos de úlceras, con algunos tipos de cáncer. Ahí no entiende de dónde viene aquello. Es producto del odio, de la falta de perdón, que esa condición espiritual trae resultados, trae consecuencias en lo espiritual y aún en lo humano, en lo físico. Trae consecuencias. Hoy es un día para pedir perdón. Esto es una oportunidad maravillosa para perdonar. Para perdonar.
Nunca olvido lo que leí hace tiempo acerca de esto. Y es que dice que no perdonar es igual que andar nosotros cargando un animalito de esos que le llaman araña, le llaman tarántula, que son dañinas, con la intención de que le haga daño a nuestro hermano, sin saber que primero nos hará daño a nosotros. Perdonar es liberar a nuestro hermano, dándonos cuenta que quienes estábamos presos primeramente éramos nosotros que no habíamos perdonado. Ore conmigo en esta mañana usted y dígale: Padre Celestial, soy pecador, pero me arrepiento, perdóname. Y hoy tomo la decisión de perdonar a todos los que me han dañado, a todos los que me hirieron. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y me declaro libre de falta de perdón. Me declaro libre de resentimiento. Me declaro libre de odio. Yo suelto a mi hermano, a mi prójimo que pecó contra mí. Yo lo perdono como tú me perdonaste a mí toda aquella deuda. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Pero al amanecer. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37.